Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí hoy! Espero que estén teniendo un día maravilloso y que vengan con muchas ganas de enterarse de lo último del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar y que sé que a muchos de ustedes les interesa profundamente. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles más íntimos y fascinantes de una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien, vamos a desgranar esa relación que cautivó a millones y que, según parece, ha sido revelada en detalles sorprendentes. Para todos los que aman el drama, el romance y las historias detrás de las cámaras, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a adentrarnos en estos secretos, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. De verdad nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, y a cambio, ustedes se mantienen siempre al tanto de todo lo que pasa. Así que no se lo piensen más. Ahora sí vamos a empezar con la carnita del asunto. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y los corazones de los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin es que la actriz, en una entrevista reciente, ha decidido abrirse y compartir aspectos muy personales de su relación con el actor. Y cuando digo secretos íntimos no me refiero a cosas triviales o superficiales, sino a esas vivencias, esos sentimientos y esas anécdotas que realmente construyen un vínculo amoroso y que hasta ahora, solo conocían ellos dos y quizás su círculo más cercano. Es una valentía por parte de Hande el compartir esto, porque sabemos que ser figura pública implica estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, y a veces esa exposición puede ser abrumadora. Pero ella ha elegido hacerlo y nosotros, como fans y observadores, tenemos la oportunidad de entender un poco mejor qué hay detrás de esa chispa que tanto admiramos. Lo primero que Hande reveló y que ha causado un gran revuelo es la forma en que su relación con Kerem evolucionó. Mucho se especuló durante las grabaciones de Sen Kalkam, la serie que los catapultó a la fama mundial como pareja. Si bien muchos creían que la química era puramente actoral, el tiempo demostró lo contrario. Pero según Hande, lo que comenzó como una amistad profesional, una conexión natural en el set, fue algo que creció orgánicamente y sobre todo con mucha honestidad. Ella enfatizó que nunca hubo una presión externa para que se enamoraran, ni una estrategia mediática. Fue un proceso genuino de conocerse, de conectar a nivel personal, de compartir risas, preocupaciones y sueños, mucho antes de que las cámaras empezaran a grabar las escenas más románticas que vimos en pantalla. Esta autenticidad es algo que resuena mucho con el público porque hoy en día, donde todo parece tan orquestado, una historia de amor que nace de forma espontánea es un bálsamo para el alma. Otra revelación importante tuvo que ver con la intensidad de sus sentimientos. Hande confesó que la profundidad de su amor por Kerem la sorprendió a ella misma. Dijo algo así como que nunca imaginó que podría llegar a sentir tanto por alguien, y que Kerem le hizo descubrir una faceta de sí misma que desconocía. Habló de cómo él la inspira, la apoya incondicionalmente en sus proyectos profesionales y la anima a ser la mejor versión de sí misma. Esto es crucial en una relación, ¿no creen? No se trata solo de la pasión inicial, sino de ese compañero que te impulsa, que cree en ti incluso cuando tú dudas, que celebra tus éxitos como si fueran suyos. Hande describió a Kerem como un pilar fundamental en su vida, alguien con quien puede ser completamente vulnerable, y esa conexión profunda es, sin duda, uno de los pilares de su relación. Y hablando de vulnerabilidad, algo que también mencionó, y que es muy interesante de analizar, es cómo manejaron la presión mediática desde el principio. Desde que se hizo público su romance, ambos han estado bajo el ojo del huracán. Y Hande habló de cómo al principio fue difícil lidiar con tantas miradas, con los comentarios, con las especulaciones constantes. Pero Kerem fue su gran apoyo en esos momentos. Ella contó cómo él la ayudó a poner límites, a separar su vida privada de la pública, y a centrarse en lo que realmente importaba, su relación y su bienestar. Él le enseñó o más bien, la ayudó a comprender, que lo más valioso es lo que construyen juntos, lejos de los focos y de las opiniones ajenas. Esta fortaleza conjunta, esta capacidad de proteger su burbuja de amor, es algo admirable. Además, Hande hizo hincapié en un aspecto que a menudo se pasa por alto en las relaciones de celebridades, la cotidianidad. A pesar de sus agendas apretadas, de los viajes, de los rodajes, ella destacó que disfrutan enormemente de los momentos simples.
Las cenas caseras, las noches de películas en pijama, las conversaciones largas y profundas, todo aquello que constituye la base de cualquier relación sólida. Dijo que Kerem es una persona muy hogareña y que valoran mucho esos instantes de tranquilidad y conexión genuina. Esto desmitifica un poco la idea de que las vidas de las estrellas están llenas de glamour y fiestas constantes, y nos muestra que al final del día, lo que más nutre el amor son las experiencias compartidas en la intimidad. Otro punto que me pareció fascinante fue cuando Hande habló sobre la admiración mutua que se tienen. No solo se aman, sino que se admiran profundamente. Ella admira la dedicación de Kerem a su trabajo, su ética profesional, su pasión por el arte. Y él, a su vez, admira la resiliencia de Hande, su fuerza interior, su talento. Esta admiración es un motor importante en cualquier relación. Cuando admiras a tu pareja, tiendes a querer ser mejor por ella y con ella. Te inspiras mutuamente, creces juntos, y eso, amigos, es un tesoro invaluable. La entrevista también tocó, de forma sutil pero significativa, los planes a futuro. Aunque Hande no entró en detalles específicos sobre bodas o hijos, sí dejó entrever que ven su relación como algo a largo plazo. Habló de construir un futuro juntos, de seguir apoyándose en sus respectivas carreras y de, eventualmente, formar una familia. Esa sensación de compromiso y de visión a futuro es lo que realmente distingue a una relación pasajera de una relación destinada a durar. Transmitió una sensación de calma y de seguridad en cuanto a su vínculo, como si estuvieran en un camino firme y bien trazado. Y aquí viene una parte que me emociona compartir con ustedes, porque es muy cercana a mi corazón y creo que a muchos de ustedes también. Hande habló de cómo Kerem la ha ayudado a superar ciertas inseguridades personales que ella tenía, y cómo, gracias a su apoyo y amor, se siente más segura y confiada que nunca. A veces, cuando estamos en el ojo público, las críticas y los comentarios negativos pueden afectarnos mucho, y tener a alguien que te recuerde tu valía, que te reitere lo hermosa y capaz que eres, es un regalo que no tiene precio. Ella mencionó que Kerem tiene una forma especial de verla, de apreciarla, que va más allá de la imagen pública y que la hace sentirse verdaderamente amada. También hubo un momento en la entrevista donde se le preguntó sobre las dificultades que enfrentaron como pareja, y Hande fue muy honesta. Mencionó que, como en cualquier relación, ha habido momentos de desacuerdo, de malentendidos, de retos. Pero lo que siempre prevaleció, según ella, fue la comunicación y el respeto. Aprendieron a escucharse, a entenderse, a buscar soluciones juntos. No son una pareja perfecta, y eso es lo que los hace tan reales y tan admirables. Que sean capaces de reconocer sus imperfecciones y de trabajar en ellas, es una señal de madurez y de un amor verdadero. Es importante recalcar que Hande no reveló estos detalles con afán de protagonismo, sino con la intención de compartir una verdad personal y de conectar con su audiencia en un nivel más profundo. Lo hizo con humildad y con gratitud, reconociendo lo afortunada que se siente de tener a Kerem en su vida. Y es precisamente esa humildad y esa transparencia lo que ha hecho que esta entrevista sea tan conmovedora y tan bien recibida por el público. Ahora, pensando en todo lo que hemos comentado, podemos resumir que Hande Erçel ha abierto su corazón para compartir aspectos muy valiosos de su relación con Kerem Bürsin. Hemos aprendido que su amor nació de forma orgánica y auténtica, sin presiones externas. Que la profundidad de sus sentimientos la sorprendió a ella misma, y que Kerem es una fuente constante de inspiración y apoyo. Han sabido sortear la presión mediática gracias a la fortaleza de su vínculo y a su capacidad para priorizar su intimidad. Disfrutan de la cotidianidad y valoran los momentos simples, que son la base de toda relación duradera. Se admiran mutuamente en todos los aspectos de sus vidas, lo cual es un motor fundamental para el crecimiento conjunto. Y aunque no revelaron detalles explícitos, han transmitido la clara intención de construir un futuro sólido juntos, con la posibilidad de formar una familia. Además, Hande ha enfatizado cómo Kerem la ha ayudado a superar inseguridades y a sentirse más fuerte y segura de sí misma. Finalmente han demostrado que a pesar de los retos inherentes a cualquier relación, la comunicación y el respeto son las claves para superar las dificultades. Ha sido un placer compartir con ustedes todos estos detalles y reflexiones sobre la fascinante relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya parecido tan interesante y conmovedor como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas revelaciones? ¿Les sorprendió algo en particular? ¿Qué admiran más de esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan.
Sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció entretenido e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando. Adiós.